He estado 5 años, vamos, salteados, ¿no? 3 meses trabajando, 10 en la calle, viajando como transeúnte, pidiendo, sobreviviendo, lo que es supervivencia pura. El día a día te tienes que enfrentar a una situación de soledad, de marginación. Tu reputación la tiras por el suelo. Es muy duro, sí, eso es muy duro porque siendo en la calle ya no hay un horario, desayuno, comida, cena, sino a veces hay que comer cuando puedes, donde puedes y qué puedes. Y he trabajado, desde que llegué a España trabajando, pero luego se ha ido la cosa mal, porque tenía todo y ahora no tengo nada. No veía nada, yo veía todo oscuro y un túnel muy largo para salir a la luz. O sea que digo, imposible. Yo no me siento ni culpable ni avergonzado y jamás lo he hecho de sentirme culpable o avergonzado de algo que yo no tuviera que ver directamente en eso. Entonces yo no hice nada. Hay una época en que uno se cierra porque va encaminándose a crecer o a ser un poco más grande. Y se cierra, no ve más allá. Entonces no hay... Como que ese tiempo de vida como que no ha existido, porque uno se exige y no lo vive. Entonces ahí, y ya cuando uno empieza a tener edad, recopila lo pasado y dice, pero ¿por qué? O sea, no reaccioné o no vi esto de otra manera, ¿sí?